Eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM. Si te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá. Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá. Si tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá. Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen radar, localizador global. Rayos X. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al De Eso Se Trata. Saludos especialmente para todas las mamás que nos están viendo a través de TV Buap, la imagen de la universidad aquí en el 18.1. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando en el 96.9 de FM y también en el 104.3 en Chignahuapan. Muchísimas gracias. Iniciamos el De Eso Se Trata, un programa muy interesante que vamos a tener el día de hoy. Como todos los martes estará con nosotros Juancito Nicolás Becerra. Él es el jefe del Centro de Información y Documentación de la Universidad Politécnica del Valle de México, mejor conocido como el lector desordenado, y nos va a hablar sobre un libro bien padre. Imagínense, cantinas que merecen ser amadas y personas que no. Vaya. Eso es de lo que vamos a hablar con Juancito Nicolás Becerra ya en unos minutitos. También estará por aquí el doctor Omar López Cruz. Recuerden que él tiene su columna cada semana sobre libros, temas que tienen que ver con la divulgación científica, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el libro Travesía por los mares del cosmos. También más adelante nuestro querido doctor José Ramón Eguíbar hablará sobre la presencia de los microplásticos en la placenta, también un tema bien interesante. Hoy debuta nuestro queridísimo Jesús Márquez Carrillo, el doctor Jesús Márquez, que va a estar hablando sobre la historia de Puebla, pero vamos a dedicar varias semanas a la reforma universitaria, así es que hoy será la primera entrega del análisis que hace el doctor Jesús Márquez Carrillo en torno a la reforma universitaria. También Pedro Escobar, ya saben, con su columna de vinos y libros, estará por aquí, y Roberto Quintero, pues con todos los temas que tienen que ver con el emprendedurismo. Así es que este es el menú del día. Vamos a abrir esta mañana aquí en De Eso Se Trata con Juancito Nicolás Becerra, pero antes les recuerdo que tenemos ahí 3 libritos para que ustedes puedan tener una buena lectura. El primero es Reportes Consulares Estadounidenses en Colima durante la Guerra Cristera, de Luis Roberto Vera. También tenemos otro texto pues especial para la gente que estudia teatro, que se dedica al arte dramático. La luna surge del Ganges, mi viaje a través de las técnicas de actuación asiática, de Eugenio Barba, también suena bastante bien. Y Hecho en Puebla, antología de cómic, todavía tenemos algunos ejemplares, así es que los que quieran participar en esta rifa, solamente, ya saben, nos escriben en el WhatsApp, en el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163, y también en el Twitter en @RicardoCartas, y en el Facebook también ahí nos pueden escribir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, también les comento que hoy estaré nada más hasta las 9 de la mañana, pero se quedan en muy buenas manos. Estará con nosotros Angélica Chevalier aquí en el De Eso Se Trata, así es que vamos a empezar con nuestros columnistas. Vamos a empezar con Juancito Nicolás Becerra, que seguramente será una charla exquisita, como todas las que tenemos con él. De eso se trata. De eso se trata. El lector desordenado en la cultura. Libros, cine, teatro, series y cultura para universitarios. Con Juan Nicolás Becerra. De eso se trata. Queridísimo Juancito Nicolás Becerra, ¿cómo estás? Hola Ricardo, bien, pues semana de
libro, de muchas actividades en torno al libro. El 23 vamos a celebrar un año más, ¿no? Del Día Mundial o Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Y yo quisiera iniciar este diálogo preguntándote si las cantinas cumplen un deber cívico, porque aquí Nazul Aramayo, con estas 11 crónicas maravillosas, pues nos mete a reflexionar, ¿no? Este papel en la tradición mexicana, hace un repaso muy interesante de cantinas Claro. en Torreón, en su estado, y en verdad está maravilloso el libro. Hay una muy bonita que es muy entrañable porque es atendida una cantina solamente por mujeres y es una cantinera enamorada de sus clientes, de la vida, del lugar, ¿no? Entonces le dice de pronto a Nazul que esta es una cantina de mujeres empoderadas. Entonces da para la reflexión de que las cantinas también ahora se han vuelto inclusivas. Y bueno, Ricardo, pues ¿quién no se la ha pasado bien en una cantina, en su comida, en sus tragos, con un prólogo de Rogelio Garza, maravilloso, que dice Rogelio, menos bla, bla, bla y más glu, glu, glu. Entonces, glu, glu literario, de gran reflexión. Hay otra muy bonita también, Ricardo, que hay que destacar, que es la primera cantina gay en Torreón. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Oye, qué maravilla, la discusión. ¿eh? Sí, maravillosa. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, fíjate que me acuerdo mucho. No voy a decir el nombre, pero una vez un maestro me recomendó, y muy seriamente, dice, si tú quieres conseguir alguna columna, no aquí en México, no aquí en Puebla, quiero aclararlo, esto es en la Ciudad de México, si quieres conseguir algún espacio en algún periódico o en alguna revista, te recomiendo que vayas a tal cantina, ¿no? Va a haber una mesa tal donde van a estar ahí todos los colaboradores, los columnistas, y ahí te vas a presentar y seguramente ahí podrás tener la oportunidad de conseguir un espacio. Pues es que son espacios de socialización, ¿no? O eran, porque bueno, pues ahora estamos en un mundo nuevo, Juancito. Sí, se extraña el lugar, se extraña la comida, se extraña el ruido de las cantinas, ¿no? El diálogo, lo que puedes escuchar con los demás parroquianos, como lo dice en Azul, la buena comida, ¿no? Que se disfruta en las cantinas. Fíjate que cuenta, y me gustó mucho, una cantina muy cerca del tren, de ese tren también entrañable de pasajeros. Entonces el tren se detenía y los meseros de la cantina salían en ese momento y de ahí te podías pedir un trago y continuar con tu viaje o una comida, ¿no? Qué maravilla. Entonces, en verdad que historias muy destacadas, es un libro muy exquisito, de literatura etílica, culinaria. Hay que aclarar que no provocando, ¿no? Que la gente beba y se pierda, ¿no? Es una gran reflexión, es un libro de crónica, de lugares maravillosos y lo que representa, creo que en la vida de muchos mexicanos, el visitar cantinas, quién no tiene su cantina preferida, estos recorridos que hay, ¿no? Ya que estaban muy bien establecidos de ir a visitar varias cantinas, la botana, lo que se daba en los distintos días. Y fíjate que por acá en el Edomex, donde yo crecí, hay una cantina que también creo que hay que compartir esto porque su gracia, Ricardo, es que abre a las 7 de la mañana. O más bien no cierra nunca, entonces. No, sí cierran, pero a las 7 te puedes sentar y te atienden, ¿no? Entonces, tiene ahí, ¿no? También como cada cantina tiene sus secretos, ¿no? Sus cosas muy peculiares de cada lugar. Entonces aquí, en verdad que Nazul Aramayo hace un gran aporte a lo cultural, a lo culinario, a las bebidas y a estos lugares que finalmente pues, son muy representativos de nuestro país. Y pues aquí está, cantinas que merecen ser amadas y personas que no. Y como bien dices, ¿no? Hay una cantina de él que justo cuenta que la tienen ellos apañada y pues que él ahí está calificando sus exámenes de sus alumnos, subiendo calificaciones y disfrutándose de un trago y de la rocola. Entonces, editado maravillosamente como lo hace Producciones El Salario del Miedo y con un prólogo de un querido amigo en común, Ricardo, claro, el gran Rogelio Garza. Aquí se luce con el prólogo de Nazul Aramayo. Entonces, pues vayan
a la gente de eso se trata. Se van a pasar un buen rato de literatura etílica con Azul Aramayo. Oye, qué buena editorial, ¿eh? Por cierto, hay que comentarlo. Nos hacía falta esta línea, pues ya especializada en crónica urbana. Ya tuvimos ahí el chance de presentar el libro de Garza ya hace unos meses, pero se antoja muchísimo este libro, ¿eh? Yo en algún momento pensé escribir un libro de crónicas de las cantinas de Puebla, pero de pronto desaparecieron casi todas, ¿eh? Sí. Y creo que te digo, también logra rescatar un testimonio documental muy notable, porque pues aquí está, ¿no? Aquí se queda el documento y ir a esos lugares, ¿no? Que también, como él lo dice, ¿no? En la contra, es una especie también de guía turística para alguna persona que quiera visitar Torreón, pues se lleva el libro en mano y puede ir caminando y buscando las cantinas que les hace crónica al querido Nazul. Entonces, pues aquí está, Ricardo. Martes de Semana del Libro, para el De Eso Se Trata, este maravilloso libro de crónica, que sé que a ti te gusta mucho la crónica. Sí, me gusta mucho. Oye, pues a ver, pues cuéntanos, presúmenos, Juancito, todas las actividades que vas a tener por el Día del Libro. Pues mira, justo vamos a presentar este libro el viernes. Invitamos a toda la audiencia de TV WAP y Radio WAP. Lo presentamos con la ANUIS y la REVIX el viernes, ahí en la página de la red de Bibliotecas Centro Sur. Hay bibliotecas de Puebla que participan en esta red, y de hecho lo va a moderar una bibliotecaria de la UDLA. Presentamos este libro el viernes a las 5 de la tarde, y a las 11 de la mañana vamos a estar en la Asociación Nacional de Bibliotecarios, en la ANBAC, a las 11, presentando otro libro maravilloso que pronto lo vamos a reseñar, Ricardo, sobre el síndrome de Eister, esta reflexión del robo de libros, del robo de ideas, y vamos a estar ahí con Carlos Bortonis y Darta Ochoa, platicando con la Asociación Nacional de Bibliotecarios en conmemoración del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Entonces, invitadísimos ahí en las redes sociales del ANBAC y de la NUIS Revix. Vamos a platicar este viernes de libros y de cosas en relación a esta celebración. Entonces, invitadazos, Ricardo, ahí los esperamos. Oye, ¿hay versión electrónica de este libro o solamente es en físico, Juancito? Creo que solamente es físico, pero te investigo el dato y te lo comento. Pero ahí, con el salario, o puedes ahí en las librerías, ya está muy disponible. No te lo pierdas, te va a gustar mucho, te va a gustar. No, eso no me lo pierdo, pero ni loco. Sí, Ese yo creo que es un libro que vale mucho la pena. Además, es uno de los temas que más me gustan, así es que ahí estaré comprando ese libro en las próximas semanas. Juancito, muchísimas gracias, mucho. Te mando un fuerte abrazo, mucha suerte en todas tus actividades, y pues aquí estaremos la próxima semana con Juancito Nicolás Becerra para hablar de más libros, temas que tienen que ver con la literatura mexicana. Siempre nos pone el día Juancito Nicolás Becerra con las novedades, y eso se le agradece mucho. Oigan, ¿ustedes han escuchado sobre la Casa del Perro? Una casa que está ubicada en la esquina de la 9 Poniente y 3 Sur. Bueno, pues nuestro querido Carlos Maceda nos hizo una nota donde nos explica los pormenores de la historia de esta casa, pues enigmática y emblemática de la ciudad de Puebla. Así es que vamos contigo, Carlos, para ver de qué trata y cómo va la historia de la Casa del Perro. Nos encontramos en la esquina de la 9 Poniente y 3 Sur. A mi espalda se encuentra la casa que perteneció a Juan de Illescas. En torno a este inmueble se han escrito diversas leyendas que tienen como protagonista al mejor amigo del hombre. Les compartimos algunos datos de la Casa del Perro. Esta casa perteneció a Juan Illescas, un conquistador que dominó la zona de Tepeaca y uno de los más importantes comerciantes de Puebla. Resultaba extraño para los habitantes de la ciudad que el señor evitara comer cerdo. Esto levantó sospechas, por lo que la Santa Inquisición lo detuvo y enjuició por judaizante. Es decir, se declaraba públicamente cristiano, pero en privado practicaba el judaísmo. Una de las leyendas dice que fue el fantasma de un perro quien mostró el lugar donde estaba enterrado un tesoro en aquella propiedad, dinero con el que sobornó al inquisidor que lo había detenido. Una vez libre, huyeron al norte de México. Como agradecimiento, se instaló una escultura en recuerdo de aquel perro que ayudó a la familia.
convirtiéndose en un símbolo de la casa y de la zona. El sismo de 2017 derribó la figura del perro, cayendo a la calle y se destruyó. Por mucho tiempo su lugar quedó vacío, pero en meses recientes un grupo de ciudadanos cooperaron para comprar una nueva escultura y colocarla en el espacio del anterior, reforzando la base para que no volviera a caerse. Gracias a estos vecinos se rescata un símbolo del centro de Puebla que hace homenaje al mejor amigo del hombre y que este perrito, al igual que Los Ángeles, nos cuida en estas centenarias calles poblanas. Para TV WAP, Carlos Maceda. De eso se trata. De eso se trata. La entrevista. De eso se trata. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias, Carlos Maceda, por esta nota. Pues sí, qué bueno que ya se restableció el perrito de esa casa emblemática del centro histórico de nuestra ciudad. Y bueno, pues siempre agradecerle a Carlos, que es un excelente conocedor de la historia de nuestra ciudad. Ya se encuentra con nosotros, no se encuentra con nosotros el doctor Omar López, pero en unos segunditos estará con nosotros para platicar sobre el libro Travesía por los mares del cosmos. Que bueno, recuerden que el doctor Omar está pues trabajando en una colección arduamente de divulgación científica que junto con la editorial Grano de Sal para hacer llegar, socializar todos los temas que tienen que ver con la divulgación científica. Son autores que se han dedicado a pues estudiar distintas perspectivas de nuestra sociedad a partir de, obviamente, propuestas científicas. El otro día platicando con él me decía que, bueno, pues es de las colecciones que más premios Nobel tiene incluidas y eso es una maravilla. Así es que saludo con mucho gusto al doctor Omar López, que ya se encuentra conectado. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy buenos días a todo tu auditorio, Ricardo, un placer estar aquí contigo. Oye, Omar, presiento que te estamos haciendo levantarte muy temprano, ¿verdad? Ay, sí, porque sí, no, esta no es mi hora. No ha sido mi hora desde que dejé la primaria, ¿no? Lo presentí, dije, bueno, es muy temprano como para estar platicando con Omar, pero bueno, platícanos un poco sobre este libro, querido. Mira, Ricardo, porque este es el segundo de los últimos libros. Este se llama La Travesía por los Mares del Cosmos, de una autora francesa, una astrónoma muy destacada que se llama Alain Courtois, bueno, así en el francés no se me da muy bien. Pero este libro trata del descubrimiento de la mayor estructura trazada por galaxias de la que formamos parte. Entonces nos dice, en la parte de arriba, esta no le salió, pero en la portada del libro hay una flecha donde está un nódulo donde dice tú estás aquí. Entonces este libro nos dice que vivimos en la periferia, ¿no? Volvemos a salirnos del tropocentrismo que tanto nos gusta, ¿no? Que somos el centro de todo. Pues no, no somos el centro de nada. Y eso yo creo que es bueno porque esto permite la vida en este planeta, ¿no? Y que esta galaxia esté un poco tranquila porque se encuentra, si digamos, siempre he dicho, ¿no? Que estás tú en el centro de Puebla, ¿no? Pues nosotros estamos acá por Azumiatla, ¿no? En el centro de esta distribución. Está en el centro de Puebla, por la catedral, ¿no? Nosotros estamos hasta las afueras. Sí, Omar, oye, platícanos un poco sobre la biografía del autor, de dónde es, cómo lo conseguiste, porque ese es un trabajo de edición, bueno, como editor muy importante, Omar. Sí, mira, este es un bestseller, o sea, Alain Courtois, al descubrir esta estructura, sale en todas bueno, lo publica primero en la revista Nature. Es un trabajo ya de muchos años. Yo no fui famosa nunca, hasta que llegué a los 40 años, pero es un trabajo muy, muy arduo en el sentido de que tuvieron que ir y sacar más muestras, volver a medir las distancias a las galaxias, ir con cuidado con cada una de ellas, y de lo que se conocía, ellos hicieron el doble. Y fue que tuvo que ir a rescatar a los más famosos involucrados en este tipo de análisis, como es Brent Tully
Ella ya está grande. Brent Tully es un profesor ya retirado en la Universidad de Hawái, pero el problema que había sido es que los métodos para determinar las distancias de las galaxias no eran tan precisos. Entonces, ELEN hace unas campañas con todos los telescopios del mundo y para hacer su programa, y entonces tuvo que convencer hay las comisiones de asignación de tiempo de telescopio en cada lugar del mundo, en Estados Unidos, en Australia y así, en Chile, anduvo por todos lados, y dice en un tiempo que no dormía porque estaba así desmañanada como yo, porque había estado observando con varios radiotelescopios y telescopios ópticos. Por coincidencia, hoy está desvelada, vengo de Tulancingo, donde se está adaptando una de esas antenas, una de 32 metros de diámetro, para hacer la radiotelescopios, o sea, para bajar la señal del satélite y distribuirla. Y son antenas que ya prácticamente estaban en el olvido, ¿no? Estaban nada más ahí, le estaba cayendo tierra, no se habían movido, de verdad, estaban ya sí, me platicaste. En total abandono, y ahora ya se están usando. Anoche estuvimos viendo ahí, tratando de ver la luna y algunas otras cosas para hacer los ajustes finos, pero bueno, ella estaba con los más grandes telescopios del mundo, y el libro sale en Francia, se vuelve así la sensación, es traducido al inglés por el MIT Press, y nosotros lo estábamos viendo. Entonces al tratar de elegir entre otros del mismo tema, pues nos fuimos por el bestseller, ¿no? Y entonces ahí vimos, cuando también le preguntamos, ¿no? ¿Qué la motivó para andar haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Claro. Dice, bueno, pues son todo un montón de obstáculos que si no los hubiera tenido, quizás no lo logramos, ¿no? O sea, que le miraban el proyecto y decían, no le tenían confianza, que no iba a dar nada nuevo, ¿no? Y esto fue, me voy a hacer un ladito, esta estructura que ves ahí, eso es nuevo, eso es la estructura más grande que se ha visto, trazada por galaxias, que lo que se ve es la intensidad, pero son galaxias que están dando esta corriente, ¿no? Es el río abajo, digamos, donde está fluyendo. Entonces sabemos hacia dónde vamos en el cielo, y sabemos que pertenecemos a esta estructura que le llamaron la Inakea, que es en hawaiano, significa cielo abierto, gran cielo. Entonces fue una superaventura, pues a nosotros nos gustó mucho, y aquí en México pues ya está teniendo mucho éxito entre los estudiantes de astronomía, les encanta la historia. Claro. Y sobre todo, ELEN hizo un experimento que muy pocos notaron, nos dijo, ¿no? Que hay unas cajas donde está hablando de astrónomos, pero habla de puras astrónomos. O sea, todas, no mencioné ninguna, hay muchos hombres trabajando en esto, ¿no? Pero en el libro, todos los personajes principales son mujeres. Y eso es muy bonito. Qué maravilla. Y dijo ella, pues las puse a ver quién se daba cuenta, ¿no? Y pues ha resultado un libro muy fácil, de fácil lectura, más o menos, donde yo tuve la oportunidad de revisarlo y hacer algunas anotaciones que son pertinentes. Uno de los telescopios que usaba es el radiotelescopio de Arecibo, de 300 metros de diámetro, ¿no? Que sale en las películas, una antenota así que está claro, pegada a la Tierra, y que se colapsó en diciembre. Ella fue de las últimas que lo usaron, y ahorita está totalmente inservible el pobre telescopio. Murió de una manera muy, muy triste, ¿no? Todos lo vimos colapsar. Le cayó el espejo, bueno, el secundario, le cayó sobre el primario y se quedó, o sea, casi nos hizo llorar a quienes vimos de eso, ¿no? Pero esta es la astronomía, ¿no? Ella nos dice, puedo usar los telescopios de cualquier lado del mundo, y eso todos lo sabemos. O sea, todos nosotros estamos solicitando tiempo al telescopio espacial, a los telescopios de Chile, y esto es para hacer los programas de investigación que tenemos, ¿no? Así es, Omar. Oye, tienes un minutito, tenemos un par de minutos. Me gustaría mucho, haciendo un punto y aparte al tema que estás planteando hoy, que nos explicaras un poco sobre esta nave que está ya en Marte. Lo hemos estado siguiendo a través de los medios de comunicación
y qué representa, qué importancia tiene pues para la ciencia, querido Omar. Bueno, pues mira, esa es una gran aventura, ¿no? Eso, pues, nos da para otro programa. Pero, fíjate que NASA está mostrando toda su experiencia y NASA trae un rover, ¿no? Un vehículo autónomo, pero además trae un helicóptero. Exacto. O sea, hay otro, el de los Emiratos, ¿no? Que está dando vueltas, está haciendo muestreos, el chino, ahí está, creo que todavía no baja. Pero los americanos, ¿no? O sea, NASA, la Agencia Espacial Americana, está mostrando ahí todos sus años de experiencia y su hegemonía en la exploración espacial. O sea, ya había mandado otros rovers, ahí los que vieron El Marciano, ven que va y rescata y le saca la pila nuclear a cada una de estos para poder hacerlo, para poder sobrevivir, ¿no? El Marciano. Aquí otra vez Estados Unidos pues está mostrando bueno, el vuelo de una nave, ¿no? No es una cosita, ¿no? No es muy grande, pero es un helicóptero, es un dron, ¿no? Que está navegando de manera autónoma y porque no nos da pues el todo para controlar todo. Claro. Pero se está haciendo la exploración, o sea, esos son los primeros pasos, ¿no? De exploraciones más grandes que vendrán con el objetivo de llevar humanos a Marte, aunque salga muy costoso. Uf. Pues hay que esperar ese momento. Sí, dedicamos el próximo programa a eso. ¿Qué te parece, Omar? Me parece muy bien, porque te digo, es la historia que se está haciendo, ¿no? O sea, claro. Esto es para los jóvenes, ¿no? De esta generación, se van a acordar como nosotros nos acordamos cuando el hombre llegó a la luna. Los chicos de ahora en la pandemia van a decir, bueno, en la pandemia andaba un rover allá en Marte con un helicóptero y estaban haciendo exploraciones jamás vistas, ¿no? Entonces es un gran avance en la exploración espacial. Omar, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. ¿Qué te parece? Muchas gracias, pues sí, te agradezco mucho la invitación y aquí saludo a todo tu auditorio que está desmañanando, ¿no? Vamos a seguir hablando. Omar, y ya te vas a dormir un ratito, hombre. Pues yo creo que sí, un poquito, porque sí, me tuve que echar agua, ¿no? En el pelo, que no se me hiciera la cama. Muy bien, abrazo. Omar, pues te mando un abrazo. Nosotros nos vamos a un corte y se quedan con Angélica Chevalier aquí en el De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. De eso se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues ya estamos continuando aquí con el De Eso Se Trata. Ricardo Cartas, conductor principal de este programa, tuvo que salir un momento, pero con muchísimo gusto nos quedamos con ustedes. Mi nombre es Angélica Chevalier y bueno, ya tenemos en la línea telefónica al doctor José Ramón Eguíbar Cuenca. Él es director general de investigación de la BIEP. Vamos a saludarlo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Muy buenos días, Angélica. Qué gusto estar contigo y con todos los seguidores de Radio WAP. Muchas gracias. Doctor, pues traemos un tema muy importante aquí a la mesa, la presencia de microplásticos en la placenta, una nueva investigación que no tiene mucho que se dio a conocer. Platíquenos un poquito sobre el tema, doctor. Así es, fíjate que es un grupo muy grande de investigadores italianos que se dieron a la tarea de estudiar esto que ya es un problema grave global. Nos hemos concentrado por razones obvias en la enfermedad, en el COVID-19, pero la verdad es que otros temas son de la máxima importancia y uno de ellos es Angélica y queridos radioescuchas,
Lo que hizo este grupo italiano muy grande con sede en Roma, Bérgamo y Ancona fue estudiar 10 placentas de mujeres relativamente jóvenes que dieron un parto normal, que no tuvieron ninguna complicación, ni ella ni el recién nacido, y una vez que digamos acababa el parto y salía la placenta, el cordón umbilical y las membranas, tomaban una pequeña muestra de 23 gramos de material de la placenta. Para darse una idea, más o menos una placenta tiene un peso de 600 gramos en promedio. Y a través de una técnica complicada, que es una espectroscopía de Raman, eso no importa el nombre, se abocaron a buscar microplásticos. ¿Y qué son los microplásticos? Pues son aquellos trozos de plástico menores de 5 milímetros que pues se encuentran ahora distribuidos en todos los mares del mundo. Lo que ellos están preocupados es en el mar Mediterráneo, porque muchos animales marinos han demostrado que ya tienen microplásticos en las agallas, por ejemplo, los peces, en el aparato digestivo, y es capaz estos microplásticos de pasar a la sangre y de ahí distribuirse a todo el cuerpo. Entonces, la pregunta que se hicieron este grupo de investigadores liderados por Antonio Ragusa y Elisabetta Giorgini era si había microplásticos en el humano, eso ya más o menos se sabía, pero si estos podían pasar a la placenta. Y el resultado es muy interesante. Encuentran 12 microplásticos en 4 placentas. Parece poco, pero ya hay la presencia de microplásticos, y esto pues habla de que la contaminación por estos productos es muy alta. Y además hay presencia de distintos microplásticos. Hay cloruro de polivinilo, polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad y polietileno ftaltato. Este último es un componente muy importante para darle flexibilidad a los plásticos, que no sean rígidos. Entonces creo que las maniobras que hemos estado haciendo y las legislaciones mundiales de, por ejemplo, limitar los plásticos de un solo uso, las bolsas del súper eran, digamos, lo característico. Creo que ya nos estamos acostumbrando a llevar nuestra bolsa de otro material y reutilizarla y no hacer lo contrario. Pues son maniobras que vamos a tener y medidas que vamos a tener que seguir ahondando. Algunos de estos microplásticos provienen de los tejidos artificiales, porque pues se desechan, ¿verdad? Cuando uno acaba el tiempo útil de una camisa o una blusa o qué sé yo, lo desecha a la basura. No lo hagan, por favor. Hay mucha gente que puede usar esa ropa y si acaba en un basurero se va a degradar y se puede convertir, entre otras cosas, en microplásticos. Doctor, que si acaban en un río van a ir a acabar al océano. Mande. Una pregunta, ¿cómo es que llegan estos microplásticos a la placenta de una mujer embarazada? Así es muy buena pregunta. Al parecer los ingeriría por el agua o por los alimentos, y como yo digo, como son partículas de menos de 5 milímetros, se las ingenian. No todos, muchos serán eliminados, ¿verdad? Serán defecados, pero algunos pasan al torrente sanguíneo, y al pasar al torrente sanguíneo llegar a la placenta y ahí incrustarse. La otra vía es por la respiración. Estos microplásticos vuelan y pueden ser inhalados, llegar al pulmón, producir ahí una reacción inflamatoria y ahí se quedan como muchas partículas pequeñas, pero algunos de ellos pueden alcanzar la circulación sanguínea, y los que llegan a la circulación sanguínea pues terminar en la placenta. Entonces ese es el mecanismo, los dos mecanismos: por inhalación durante la respiración o por ingesta en la comida. Por ejemplo, déjeme decirle, del otro lado, no en Italia,
del otro lado, en Bélgica, cultivan mucho mejillones. Y yo leí un artículo hace también relativamente poco, que los mejillones empiezan ya a tener microplásticos porque estos animales filtran el agua, comen a partir de filtrar el agua de mar. Y entonces, pues si uno come mejillones, a través de ellos se puede uno comer también microplásticos. Entonces están ya en el lecho marino en todos lados. Entonces es un gran problema global. Yo espero que así como el cambio climático se está tomando muy en serio, más ahora con el regreso de Joseph Biden a la presidencia de los Estados Unidos de América, pues se retomara esto de este grave problema global que es el plástico en los mares y océanos del mundo. Doctor, ¿y qué consecuencias trae para ya sea el feto o en su defecto también la mamá, ¿no? El tener esos microplásticos en su organismo, ¿qué puede provocar? No lo saben, sabemos que producen reacción inflamatoria, eso sí se sabe. Si alguien respira y se le pega en el pulmón, ahí va a tener un pequeño punto de inflamación porque van a tratar de atacar los macrófagos, que son nuestra primera línea de defensa. Son unas células blancas grandes, por eso son macro, y fagos de que se comen lo que encuentran, una bacteria, un hongo, un virus o un microplástico, o en el caso de nosotros, una partícula de tizne del volcán, ¿no? Que siempre está muy activo y también inhalamos esas partículas. Una cosa muy importante es que las partículas estas de menores de 5, PM5 se les llama, pasan a través de nuestra nariz, tráquea y llegan al pulmón sin que se puedan filtrar, sin que el moco las inhiba o las vellosidades que tenemos. Entonces son muy peligrosas, por eso es que ahora se miden como parte de la contaminación, no solo el ozono o la concentración de monóxido de carbono, de dióxido de azufre, sino cuál es la cantidad de partículas PM5 o PM10. ¿Cuál es la recomendación, doctor, en este sentido? Porque, bueno, son partículas, como usted lo acaba de comentar, muy pequeñas y que están o en los alimentos o en el aire, y uno como pues ser humano, ¿cómo los puedes controlar? ¿Hay alguna recomendación en específico o está fuera de nuestro alcance? No, pues yo creo, Angélica, no, lo que yo estoy tratando a través de esta cápsula es que nos hagamos conscientes, no desechemos tanto plástico, tratemos de empezar a tener medidas de un uso racional de los plásticos están en todos lados. Cuando usted se sube a su auto está lleno de plásticos, ¿verdad? En casa, vasos, cucharas, etcétera. Entonces ahora si uno va al supermercado ya no hay cucharas de plástico desechables, ya hay de bambú o de plásticos biodegradables. Son un poco más caras, pero pues escoja esas. Igual los platos de plástico, ahora hay platos de bambú. Entonces empecemos a hacer ese cambio como el que hicimos con las bolsas del supermercado para generar menos plástico. Esa es la parte que nos toca, digamos, a nosotros como ciudadanos. La otra parte es si usted va a correr y se puede poner un cubrebocas, hay filtros que dicen PM5, pues corra con cubrebocas que tienen esa característica, filtros de PM5. Los aires acondicionados no hay que usarlos ahora hasta que no tengan también filtros EPA que filtren los virus. Entonces eso también va a filtrar las partículas de este tamaño. Entonces una buena decisión, digamos, como ustedes que están ahora trabajando en la cabina, si es que hay aire acondicionado, pues ponerle un filtro y tener esto. Se venden ya para la casa filtros de aire. Entonces, si alguien sabe que vive en una zona, por ejemplo, cerca del volcán, que va a producir también esas partículas, pues puede tenerlo para evitarlo. Y como cuando usted barre la ceniza, ¿verdad? No le echa agua para no tapar el drenaje y lo pone en un lugar especial, etcétera, o con las pilas, que también ya se hacía una disposición particular de estos materiales,
trate de hacer eso, trate de apartar los plásticos. Y te digo, una maniobra tan simple, Angélica, como no tirar la ropa que tiene material que sabemos todos, toda la ropa siempre trae atrás una etiqueta y ahí dice de qué está hecha esa ropa. Entonces no la tiren a la basura, regálenla, alguien la va a usar, para que no acabe en un tiradero de basura, se convierta en microplásticos y en la próxima lluvia llegue a un río, decía yo, y de esto al mar y al océano y se sigan acumulando. Debemos de crear conciencia. Tenemos ahora un problema grave, digamos ya, de estas sustancias. A mí me preocupó encontrar en la literatura, esta revista se llama Environmental International, o sea, estos colegas pues evidentemente estudiaron a la población de Italia, pero si está ahí y por ejemplo comparten el Mediterráneo, uno esperaría que cualquier ciudad del Mediterráneo pues tenga el mismo problema, ¿verdad? Sea de Egipto, de Argelia, de Marruecos, de España, de Grecia, de Turquía. Entonces, y pues no sabemos en México, hay pocos estudios acerca de los plásticos. Por último, yo lo que te puedo decir es que hay colegas aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México, con los cuales ya estamos colaborando, que están estudiando el efecto de los plásticos, lo que usted decía, a nivel de cultivos de células, y vamos a empezar a hacer estudios también en animales de laboratorio, pues para saber esto que tú me preguntabas, qué pasa una vez que tenemos microplásticos circulando en nuestro organismo, que evidentemente no estamos preparados para eso, ¿verdad? Entonces, pues doctor, realmente un tema muy importante y yo creo que le vamos a dar un seguimiento porque como usted bien lo acaba de comentar, apenas las investigaciones están iniciando. Entonces próximamente le estaremos dando lata nuevamente para que nos actualice cómo va esta investigación y cuáles son los resultados que van arrojando, doctor. Muchísimas gracias. Gracias y pues a generar conciencia, por favor, no tiren los plásticos a la basura. Piensen en hacer una disposición adecuada de los mismos. Claro que sí. Doctor José Ramón Eguíbar Cuenca, muchísimas gracias por esta entrevista. Él nos estuvo platicando de la presencia de microplásticos en la placenta, una investigación que ahorita se está realizando y que bueno, que va a dejar o va a traer consecuencias del mal uso que hemos estado dando últimamente a todos los productos plásticos que, bueno, bien sabemos que tardan mucho en degradarse. Pero bueno, vamos a pasar a otra información y quiero comentarle que la política, la sociedad y los estudios sobre la democracia son la piedra angular de la revista Metapolítica. Y creo que ya tenemos listo un video que nos preparó Isaac Hernández, nuestro compañero. Lo invito a que lo vayamos a ver. Adelante, Isaac. La política, la sociedad y los estudios sobre la democracia son la piedra angular de la revista Metapolítica, que edita la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad, la cual está por lanzar su número 111, en donde podrás encontrar temas como Mario Vargas Llosa, actualidad y la obsolescencia de una apología del liberalismo, 2020, el año de la melancolía, Subjetividad y política, la democracia en México, el estado de excepción contra la democracia. Además, en la sección de debates se aborda el tema Al-Maghrib, México, la hospitalidad transhumancia como cultura emergente del siglo XXI, en donde discute el papel de los migrantes marroquíes, su literatura y su influencia en la vida de México. En la sección Imprenta Pública se tratan textos de Giacomo Marramao, Israel Covarrubias, Leonardo Morlino, Luis Octavio Vado Grajales y Angélica Mendieta Ramírez, entre otros autores más. En esta misma edición se realiza una reflexión sobre el trabajo de Max Weber y la política como vocación. La revista Metapolítica estará disponible a partir de este mes online en comunicación.wap.mx. Isaac Hernández para TV WAP. De eso se trata. De eso se trata. El invitado. De eso se trata. Estamos de regreso en De eso se trata y ahora me da mucho gusto
saludar al doctor Jesús Márquez Carrillo. Le platico un poquito. Él es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. El tema que vamos a abordar es la reforma universitaria liberal. La vamos a ir dividiendo en varios bloques porque, bueno, es un tema muy importante. Él ha dado algunas entrevistas aquí a nuestra máxima casa de estudios y comentó que en un ambiente crispado de anticomunismo tuvo lugar este movimiento que otorgó plena autonomía a la institución, y fueron hace 60 años, un 17 de abril, cuando un contingente de estudiantes se manifestó en el Zócalo capitalino en apoyo a Cuba. Luego de la invasión estadounidense a la bahía de Cochinos, aunque reducida en sus orígenes, pues era cerca de una veintena de jóvenes que estaban haciendo una movilización, y así fue el inicio de una prolongada lucha de grupos antagónicos que se disputaron el control de la universidad y sus proyectos. Este es un antecedente de lo que nos está platicando el doctor Jesús Márquez Carrillo, pero qué mejor que de viva voz él nos vaya platicando sobre esta reforma universitaria liberal. Pues lo saludo, doctor, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer escucharle. Doctor, usted, pues ahora sí que iniciamos. Iniciamos. Sí, a sus órdenes. Adelante, adelante. A ver, no entiendo, perdón. Sí, el tema que vamos a abordar, doctor, es la reforma universitaria liberal. Sí, ahora sí que platíquenos cómo se empezó a dar este movimiento. Bueno, pues, ¿cómo se empezó a dar este movimiento? Tendríamos que tratar de comprender cómo era la universidad de principios de los años 60. Y tendríamos que comprender de entrada que entre 1920 y 1940 se había consolidado un proyecto de universidad de corte tradicional conservador. Y este proyecto tradicional conservador pues se mantuvo gracias a la alianza que tuvo la Iglesia y la derecha secular con el poder político y con los empresarios. De suerte que mientras que en otras instituciones se respetaba el artículo 3º constitucional y además de esto pues se regía por los principios emanados de la llamada revolución o de la Revolución Mexicana, en Puebla no sucedió esto. En Puebla no se aplicó el artículo 3º constitucional durante larguísimo tiempo. Entonces, una de las primeras luchas que van a emprender los liberales es el respeto al artículo 3º constitucional que garantiza la educación laica. Y digamos así que entre 1958 y 1965, este grupo de liberales, donde conviven masones, cristianos evangélicos, comunistas, socialistas, liberales sin partido, se organizan y empiezan una batalla cuyo momento más álgido es la confrontación que se da en 1961 y que es un movimiento que no se acaba en 1961, sino que concluye propiamente hasta 1963 con el establecimiento de una nueva ley orgánica. Eso podríamos decir que es como el contexto en el que se da la lucha por la reforma universitaria. Entonces podemos hablar que en lo que llamamos reforma universitaria, que estamos conmemorando, o que empezamos a conmemorar el 17 de abril, pues hay distintos momentos de reforma universitaria. Entonces podríamos hablar de esta primera reforma universitaria liberal que garantizó, al menos si no de forma total, sí
abrió la posibilidad para una modernización política de la universidad y una modernización social, una modernización en la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que la universidad había entrado en un proceso modernizador con la llegada de Horacio Labastida Muñoz entre 1947 y 1951. En 1950 se había creado la facultad o la escuela de físico-matemáticas. Entonces, había toda una modernización en términos científicos, pero no una modernización en las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, ese es como el gran logro de la reforma universitaria liberal que estamos conmemorando. Y adicionalmente a esto, tendríamos que considerar que esta reforma universitaria se inscribe en la crisis del avilacamachismo, una formación social que se caracterizó por la alianza entre el clero, la derecha secular, el gobierno y los empresarios, fundamentalmente textiles. Doctor, en este sentido, de alguna manera, ¿cómo afectó o cuáles fueron las repercusiones que se dieron al no respetar este artículo 3º del que usted nos está platicando? Bueno, la universidad siguió siendo, es como muy complicado explicarlo. Lo que quiero decir es que había un proyecto de universidad que se instaló, o un modelo de universidad que se instaló entre 1920 y 1940. Un poco para explicarlo. El Colegio del Estado, que es el antecedente de la Universidad de Puebla, durante el siglo XIX tuvo una educación liberal muy fuerte, pero ya en las últimas décadas del siglo XIX hay una alianza del gobierno federal y del gobierno del Estado con los grupos católicos, y estos grupos católicos empiezan a tener un peso muy importante, de suerte que logran crear en 1907, que empieza a funcionar en 1908, la Universidad Católica Angelopolitana. Esta Universidad Católica Angelopolitana, que es, digamos así, la contraparte del Colegio del Estado, en 1914 es cerrada por los carrancistas. En el momento que es cerrada por los carrancistas, muchos estudiantes de la Universidad Católica Angelopolitana se van al Colegio del Estado. Y además de que se van al Colegio del Estado, también migran muchos profesores al Colegio del Estado. ¿Por qué? Porque los grupos liberales del Colegio del Estado o se habían involucrado en la revolución, o también, dada la edad de la planta docente, muchos ya se habían jubilado. De suerte que es esta influencia católica la que va a tomar mucha fuerza entre 1920 y 1940 en la universidad, primero en el Colegio del Estado y después en la Universidad de Puebla. Entonces, cuando se transforma el Colegio del Estado en universidad, que es en 1937, pues sigue el mismo modelo de universidad católica tradicional. Claro, esto no se dice así. Simple y sencillamente, dada la alianza que hay con la jerarquía eclesiástica, con los grupos conservadores de seculares, pues se mantiene la universidad sin que se imparta la educación laica.
Entonces, Doctor, ese es ¿qué le como el modelo. parece? Realmente es un tema muy amplio Claro. en el cual creo que tenemos que ir detallando poco a poquito. Si le Sí, parece, el día de hoy lo dejamos hasta ahí y de acuerdo. invitamos a todos nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, a que nos acompañen la próxima semana para que continuemos hablando de este tema. ¿Le parece? De este, o sería ya el siguiente momento de reforma universitaria. Claro, claro, por supuesto. Retomamos la parte de la reforma universitaria liberal y continuamos con el siguiente tema. ¿Le parece? De acuerdo, muy amable. Muchas gracias. Al Un saludo contrario, para todos. Al contrario, muchas gracias al doctor Jesús Márquez Carrillo. Él es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. El tema que hoy abordó es reforma universitaria liberal. Recordemos que esta reforma universitaria se dio entre los años de 1958 y 1965. Y bueno, la próxima semana su participación va a ser el lunes, entonces lo invitamos a que nos acompañen el próximo lunes. En esta ocasión fue martes, pero bueno, la otra semana tendremos al doctor Jesús Márquez el lunes para continuar con este tema de reforma universitaria. Vamos a una pausa y regresamos aquí al De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos con Pedro Escobar. De eso se trata. Estamos de regreso aquí en el De Eso Se Trata y bueno, ahora vamos a saludar a Pedro Escobar que nos va a platicar sobre el Día Mundial del Malbec y la importancia de esta variedad de la uva para el vino, todo esto en la industria allá en Argentina. Pedro, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto saludarte. Hola, buenos días, Angélica. A mí también me da mucho gusto platicar contigo esta mañana. Pedro, pues platícanos, el Día Mundial del Malbec, ¿cuándo es? ¿Cómo se celebra? Bueno, pues en esta columna hemos hablado mucho de la importancia del vino en el desarrollo de las grandes civilizaciones o su influencia en grandes personajes de la historia, pero hoy vamos a hablar de la importancia de esta bebida, el vino, para la economía local de países como Argentina. El Día Mundial del Malbec se celebró apenas el pasado sábado, el 17 de abril, como cada año se celebra el Malbec World Day, que es una iniciativa creada desde hace 10 años, desde 2011, que busca promover al Malbec argentino alrededor del mundo. Bueno, hay que recordar para quienes no estén versados en este tema del vino, que el Malbec es una variedad de uva para vino, cuya mayor expresión y digamos que donde mejor se da en todo el mundo es en Argentina, donde digamos que la planta encontró su mayor estado de perfección. Es por eso que el Malbec, esta uva en particular, es tan importante para la economía argentina. Y bueno, pues digamos que se ha hecho tan famosa que se celebra ya, no solamente con el Día del Malbec, sino con el mes del Malbec. Así que todos los que somos aficionados a esta bebida, pues todavía lo estamos presumiendo y lo estamos disfrutando durante todo lo que resta de abril. Oye, y platícanos un poco, ¿cuál es el mejor vino Malbec? Pues hay muchísimos, la verdad es que hay muchas bodegas. O sea, si yo te dijera que el 75% del Malbec a nivel mundial es producido en Argentina, pues ya te darías cuenta de la inmensa variedad y el abanico de posibilidades que ofrece este país en materia de vinos tintos, hay que aclararlo. Y bueno, tan solo en el año 2020 produjo 106 millones de litros, que reflejan la riqueza de los viñedos de este país para ofrecer sus productos alrededor del mundo.
Fíjate que hay varios datos muy interesantes respecto al tema del consumo del vino en Argentina, y es que el consumo per cápita de esta bebida, nada más en 2020 llegó a 21 litros. O sea, cada argentino se bebió 21 litros de vino, y particularmente de vino argentino, de productos de su mismo país, mientras que en México pues es apenas de 600 mililitros. Esto responde a varios motivos. Uno de ellos es que su industria está muy desarrollada, muy arraigada. Son pocos los vinos de otros países que llegan a estas tierras, y bueno, y también los aranceles son muy altos para que puedan consumir vinos españoles y vinos franceses como lo hacemos aquí en México. Entonces, el consumo de vino argentino en su país es realmente importante y es uno de los pilares de la economía local y de importación. En México son muchas las bodegas que llegan. Podríamos recomendar algunas como El Esteco, como Trapiche, como las moras, que puedes encontrar fácilmente en cualquier supermercado, o como los vinos de Susana Balbo, que estos vale la pena mencionarlos porque es la primera enóloga argentina, la primera mujer que entró en este tema del vino, destacando considerablemente con sus productos, con los vinos que trabajó en las bodegas en las que estuvo colaborando, y que desde hace unos años se dedica a sacar vinos de autor con su propio nombre, que son Susana Balbo Wines, así los pueden encontrar en todo el mundo, y que pues realmente reflejan el avance de la mujer en este mundo que es mayoritariamente masculino. Oye, ¿y hay algún vino más dulce que este? Sí, hay vinos más dulces que puede ser como la moscatel, como este tipo de lambruscos también que se hacen, pero digamos que las características de un buen Malbec son vinos tintos que tienen aromas y sabores a ciruela madura, a jamaica, incluso un poco a canela cuando pasan por barrica. La particularidad de estos vinos es que son vinos fuertes, son vinos de carácter. Dependiendo de la cantidad de años que estén añejados en barricas de roble, pues es como se puede intensificar su sabor y digamos que sus propiedades. El vino argentino va muy bien con la gastronomía de aquel país, que pues como bien sabes y todo el auditorio seguramente ha compartido una comida en algún restaurante argentino, pues es muy abundante en carnes, ¿no? En cortes de carne, y pues por eso es que el vino de estas características, con buen cuerpo, que ayuda a compaginar bien, a armonizar bien, cortando un poquito la grasa de la carne, pues es tan consumido en aquel país. La verdad es que este Día del Malbec tiene un origen muy especial, y es que rememora la fundación de la industria vinícola argentina, que fue un 17 de abril de 1853, cuando se fundó la primera escuela normal de agricultura en aquel país, en una región que es totalmente vinícola, que todo aquel que disfruta de los vinos reconoce, que es la región de Mendoza en Argentina. Son muchas las personalidades argentinas que también han entrado en el mundo de la viticultura y en el mercado del vino. Es otro dato curioso, por ejemplo, el productor argentino Gustavo Santaolalla, que ha ganado Óscares y ha pasado a la historia por ser productor de muchas bandas de rock, tiene su propia viñedo, también incursiona en esta industria. Incluso gente de los Enanitos Verdes, por ahí me enteré que el guitarrista también tiene una vinícola. La verdad es que es muy interesante todo este mundo del Malbec, y pues hay que celebrarlo con este Día Internacional del Malbec y este mes, todo lo que resta de abril, como el mes del Malbec argentino. Pues sí, ahora sí que tendremos que tomar un vinito, como dices, bien acompañado con una carne, que así se degusta pues mejor, ¿no? De alguna manera. Así es, un buen plan para una buena cenita esta noche. Ok. Oye, también te quería yo preguntar, Pedro, en este sentido, ¿cuál es el tipo como para definir el vino Malbec? ¿Hay alguna característica especial en o solamente, como todos los vinos, los años de añejamiento, y que de ahí deriva su sabor, ¿no?
Como todos los Malbecs, su característica principal es una sedosidad en la boca, la verdad. No sientes el alcohol, lo sientes como una caricia, la verdad. Los Malbecs argentinos se caracterizan por eso y por sabores nobles que tanto en el olfato como en la boca recuerdan a Jamaica, como te decía, a ciruela negra, por ahí frutos negros. El color también es muy característico, que va entre rubí y tonos más oscuros, más aladrillados, o más, cuando tienen más añejamiento son más oscuros. Ahí te puedes dar cuenta de las características principales de estos vinos, y también que tienen un buen cuerpo. La verdad es que son vinos que se recomienda acompañar con comida porque suelen ser con un buen porcentaje de alcohol. Y bueno, pues esas serían las características principales de esta uva tan característica, que curiosamente es originaria de Francia, pero que el mejor vino de Malbec se produce en Argentina. Es ya como la insignia. Digamos que si México es sinónimo de tequila, mezcal y hasta de pulque, en Argentina pues sucede algo similar con el vino, y particularmente con el producido de la uva Malbec. Oye, pero ¿cómo está eso que me acabas de decir, que se produce en Francia y el mejor vino lo hacen en Argentina? ¿A qué se debe? A la aclimatación de la planta. Si bien hay que recordar que la uva para vino la verdad es muy noble, es una planta que se adapta casi a cualquier condición climatológica y a cualquier terreno. Por eso podemos encontrar vinos en laderas muy, muy altas, con muchísima altitud, vinos también que están muy cerca del mar, vinos que están en cordilleras, en regiones áridas, como en el caso aquí de México, en el Valle de Guadalupe o en Guanajuato, pero depende de ciertas condiciones donde la variedad de plantas se va a adaptar mejor. Entonces, digamos que el Malbec se adaptó mucho mejor a la altitud y al clima no tan extremo como caracteriza a Francia durante las épocas de invierno, y pues encontró, digamos que el lugar idóneo para crecer y para dar su mejor expresión en estas tierras argentinas. Por cierto, te comento que aquí en México también tenemos Malbec, también se hace buen Malbec desde hace varios años, principalmente por alguna colaboración que han tenido los enólogos y los viticultores mexicanos con sus contrapartes argentinos. Entonces podemos encontrar fácilmente vinos de Malbec producidos en el estado de Querétaro, también en el Valle de Guadalupe, ahí en Baja California Norte, y también con de muy buena calidad en Guanajuato. Entonces yo los invito a todo el auditorio y a quienes nos ven en televisión, pues a celebrar este Día del Malbec con algún Malbec argentino o mexicano, como deseen. La verdad es que lo importante es acercarse y apreciar esta bebida pues con mucha moderación y también pues con mucho conocimiento. Pues gracias por esta invitación, Pedro, te lo agradezco mucho. Oye, ya nada más por último, rapidísimo, los precios, ¿de cuánto podemos encontrar? Pues como te decía, como es un producto de tanta exportación y de tanta producción en Argentina, o sea, se produjeron tan solo el año pasado 106 millones de litros, esta abundancia pues también pues nos beneficia a nosotros como consumidores. Entonces podemos encontrar vinos de precios desde 200 pesos hasta 1,000 pesos. La verdad es que los vinos jóvenes, que principalmente son los que son más accesibles y los que podemos encontrar en cualquier centro comercial, pues son los que comienzan en estos precios y que pues la verdad son muy accesibles. Pues Pedro Escobar, muchísimas gracias por tu participación, te mando un abrazo. Un abrazo, Angie, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, claro que sí. Pedro Escobar, muchísimas gracias. Nos habló del Día Mundial del Malbec. Pero bueno, vamos a cambiar ahora de información, porque fíjese que le tenemos una cápsula preparada. Entonces vamos a comentarle un poco sobre los mini carros eléctricos. Esta cápsula nos las preparó nuestro compañero José Tlachi y nos habla que cada periodo de otoño, desde el año alrededor del 2016, estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Facultad de Ciencias de la Electrónica diseñaron y construyeron también minicarros electrónicos como parte de su evaluación académica. Pero él ya nos tiene preparada esta cápsula. Mejor escuchémosla de viva voz. Cada periodo de otoño, desde el año 2016, estudiantes de la Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Facultad de Ciencias de la Electrónica diseñaron y construyeron minicarros eléctricos
como parte de su evaluación académica. Estos prototipos fueron puestos a prueba en un rally, dinámica que les permitió desarrollar aptitudes, talentos, así como adquirir estrategias para la creación de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Dicha actividad se realizaba dentro de la asignatura Introducción a la Ingeniería en Sistemas Automotrices, impartida por María Magdalena Pérez Torres, docente de la facultad, y promovía también el desarrollo de conocimientos en diseño en CAD. Dentro de cada rally de minicarros eléctricos, se contó con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Electrónica y de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria para su realización. Debido a la situación actual por la pandemia, el año pasado esta actividad fue reemplazada por el curso preuniversitario Introducción a la Ingeniería y Tecnologías. Informó para TV WAP José Tlachi. De eso se trata. De eso se trata. Las pistas del emprendimiento. Con Roberto Quintero. De eso se trata. 96.9 FM. Ya estamos de regreso aquí en el De Eso Se Trata. Déjeme comentarle, porque la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está invitando a un evento, un taller de lectura y de escritura denominado Cuento Corto. Este taller de cuento corto tiene como principal propósito leer a algunos autores de relatos breves para que así el estudiante se familiarice con algunas herramientas y pueda identificar de alguna manera las características principales del cuento corto, así como analizar una obra y escribir un relato breve. Este taller de lectura lo imparte la maestra Norma Angélica Almaraz González y va a ser el 20, 22, 27 y 29 de abril. De martes y jueves es cuando se va a impartir. Los horarios son a la 1, a las 9 y a las 10:20 horas. Entonces hay dos secciones, la primera sección es a las 9 y de 9 a 10:20 y la segunda de 17 a 18 horas. El taller no tiene costo. Si usted quiere más informes o inscribirse a este taller, puede hacerlo con norma.almaraz@alumno.ua.mx y ahí podrá usted ingresar para poder tomar el taller de lectura y escritura Cuento Corto que organiza la Facultad de Filosofía y Letras en coordinación de tutorías y mentorías. Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica y también en el enlace Zoom a Roberto Quintero. Roberto, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Días todavía, perdón. Angélica, mucho gusto, buenos días. Muy contento de estar con ustedes nuevamente por acá. Roberto, pues nos traes un tema como que muy interesante con esto del cierre y que se abren los cines y pues ya no sabemos realmente cómo va avanzando esta pandemia y cuáles son las determinaciones que se van a tomar, pero ahorita precisamente nos vas a hablar de una de ellas. Platícanos. Muchas gracias. Pues sí, fíjate que comentarles, primero con Visión Emprendedora Angélica Auditorio, recordar que todo negocio es numérico, por más artístico, por más cultural, por más separado de las matemáticas, si no lo ves desde el mundo de los números, pues realmente no tienes un panorama correcto y adecuado. Y bueno, y como tú comentas, efectivamente, la industria del cine ha sido afectada como nunca en su industria. En la historia del cine no había algo como lo que hemos tenido este año 2020. La afectación en los ingresos a nivel global ronda el 80%, en México el 90%, la mayoría de salas ha estado cerrada. Y fíjense, es interesante porque se afecta toda una cadena de valor. Fíjate que, Angélica, a diferencia de otras industrias, el cine es altamente globalizado, es decir, los estrenos, el producto, lo haces y lo sacan para todo el mundo. Entonces, el hecho de que las curvas de la epidemia, la pandemia, se muevan diferentes en cada país, pues genera que los dueños del título de la película, las distribuidoras, los productores de películas, pues no quieran lanzar sus películas hasta que todo el mundo esté bien,
para que haga sentido. Entonces esto ha metido en verdaderos problemas a la industria, repito, afectaciones del 70, 80 y hasta 90%. Y aquí en México, fíjate que tenemos una buena noticia. A pesar de que la segunda cadena de cine, Cinemex, permanece cerrada, y a pesar de que haya aforo reducido, creo que todos los cines abiertos en el país, de Cinépolis quiero decir, pero con aforo reducido, pues abre Godzilla contra Kong hace 2 semanas y con excelentes números, o sea, con un gran desempeño. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Y algo interesante, Angélica, nosotros hemos estado muy preocupados con el tema streaming, ¿no? Una característica de los cines, algo positivo, es la exclusividad del contenido, es decir, que solo la puedas ver en cine. Y bueno, durante la pandemia esta regla ha cambiado, ¿no? Tanto Disney como Warner Brothers han abierto las películas paralelo en plataforma con costo adicional o sin costo adicional, ¿no? Y esto ocurrió con Kong también, ocurrió con Mujer Maravilla, Mulan fue un exceso, ¿no? Un extremo donde Disney decide lanzar la película solamente en Disney Plus. Y pues fíjate que algo que no habíamos visualizado es la piratería. A partir de que los estudios toman de la decisión de lanzar las películas en plataforma, bueno, lo que ha generado es que prolifere más en algunos países la piratería, porque realmente es muy rápido bajar la película, quemarla y estarla copiando. Pero bueno, afortunadamente, y a pesar de salir en paralelo en HBO Max, Kong tuvo un gran desempeño. En los Estados Unidos recaudó $48 millones. A nivel mundial lleva casi 300 millones de dólares. Aquí en México, si mal no recuerdo, recaudó 80 millones de pesos, que es muy bueno. Por ejemplo, la película de Godzilla anterior había recaudado solamente 60 millones de pesos en su primer fin de semana, y eso sin pandemia. Entonces, bueno, está siendo todo un reto para nosotros, para la industria del cine, el redescubrir las nuevas reglas de la industria, el cómo está regresando la gente a las salas de cine, porque fíjate que, Angélica, nosotros sí estamos ciertos que la gente va a regresar a las salas de cine, ¿no? Seguramente con reglas nuevas, con nuevas modalidades en esta nueva normalidad, pero finalmente la gente quiere socializar, ¿no? Creo que estamos cansados de estar estar en casa. Y bueno, como yo lo comentaba, en la industria del cine, con una visión emprendedora, estamos midiendo los desempeños con números. Lo que no puedes medir, Angélica, no lo puedes controlar. Entonces nosotros traemos los datos, cuánto cae la película cuando entra al streaming, si cayó no hay consumo en dulcerías, es decir, todos los desempeños, toda la data que puedas tener es oro. El nuevo petróleo, el nuevo oro se llama información, se llama data de tus clientes. Entonces, yo invito a todos los emprendedores, sin importar la industria, sin importar el tamaño, sin importar la profesión, si eres contador, eres podólogo, eres abogado, eres contador, es muy importante que tengas números y data de lo que ocurre con tus clientes, con tus ventas, con tus tendencias, con tus promedios, con tus KPIs, y de esa manera es mucho más fácil que midamos los desempeños, Angélica. Pues Roberto, efectivamente, como tú lo dices, ¿no? Quien es emprendedor, quien tiene un negocio, obviamente debe ser rentable, porque si no, no tendría caso tenerlos, y los números, como bien lo comentas, pues ese es el reflejo precisamente de ese negocio. Pues qué bueno que ahorita la industria, y yo creo que también escogieron un clásico muy bueno para el regreso a todas estas personas que de alguna manera ya estamos agotados con este tema de la pandemia. Pero pues si te parece, le dejamos ahí, Roberto, y la próxima semana abordaríamos otro tema. Te lo agradezco mucho, que estés muy bien. Muchas gracias. Saludos al auditorio. Al contrario, muchas gracias. Él es el doctor Roberto Quintero Vega. Él fue Premio Nacional de Emprendedor 2014 y bueno, nos platicó precisamente de Kong y Godzilla, que
fueron los que salvaron ahorita a los cinemas del planeta. Ya estamos llegando al final, bueno, más bien ya llegamos al final del programa, de eso se trata, y en ausencia del titular de este programa, Ricardo Cartas, me despido de ustedes, su amiga y servidora Angélica Chevalier Ranova, no sin antes, por supuesto, agradecer a todos mis compañeros que hicieron posible este programa en producción, a Chuchito Aguilar, a Sofi, a Alfredo, a Cuervo, a Arturo, a Elena, por supuesto, muchas gracias, porque sin ellos nosotros no podríamos estar aquí con ustedes, pero gracias también por sintonizar la frecuencia 96.9 de la radio universitaria y el canal 18.1. Nos escuchamos, si le parece, el día de mañana. Que tenga usted un excelente día. Hasta la próxima. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM.